poder veros y en poder ser también parte esta mañana. Que el Señor os bendiga. Ay. Yo creo que nunca me he sentido más cómoda en decir hola familia. Yo creo que yo voy a llorar mucho todas las predicas. Es un placer conocer a los que todavía no conozco, pero de verdad es un privilegio también y es una emoción tan grande. O sea, no les puedo explicar lo feliz que estoy y a la vez lo nerviosa que estoy. Ignoren la voz, que es que tuvimos karaoke ayer en casa con mi familia y después del rap de quisiera volver a amarte, volver a que terminé mal. Pero a la vez muy nerviosa de compartir esta mañana. Y como decía Iván, si usted me viera, yo tiemblo y todo, pero es un privilegio y una responsabilidad tan grande. Pero sé que el Señor quiere hablar y bendecirnos con su palabra en esta mañana. Así que usted puede hacer algo conmigo, usted puede orar en este momento por lo que vamos a recibir y orar por mí. Sí, para que el Señor me use para poder predicar su palabra. Amén. Bueno, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estar aquí en casa esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que has venido haciendo, Dios, desde el tiempo de alabanza y adoración, Señor. El tiempo tan maravilloso que tuvimos en la Santa Cena, Dios, y todo lo que tú vas a continuar haciendo, Señor. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, con toda humildad y reverencia, que yo pueda ser instrumento en tus manos, Señor, para predicar lo que tú pusiste en mi corazón y que esta iglesia sea todavía más bendecida de lo que ya ves. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por orar por mí. Me encanta la serie que están desarrollando, Home. Y es que desde que los pastores me dijeron lo que estaban recibiendo de parte de Dios como iglesia, fue algo muy bonito porque comenzó a resonar en mi corazón, en mi interior, lo que quiero compartir esta mañana. Y el mensaje tiene por título Edificando su morada. Qué bonita esa foto. Siempre me hacen así, me ponen fotos sonriendo mucho la vez que me fui también. El mensaje tiene por título Edificando su morada. Y a mí me gusta muchísimo ponerle títulos a los mensajes, porque si tú recuerdas el título, al menos recuerdas la idea central de lo que yo quiero compartir. Entonces ojalá que te puedas quedar con eso, porque creo en el nombre de Jesús que vidas van a ser transformadas esta mañana. Amén. Y home es casa, es hogar. Y me siento tan identificada con la palabra que Dios le ha dado a esta iglesia como visión, con la palabra que el Señor le regaló a ustedes, porque justo hace 2 años comencé a construir mi hogar con Iván. Iván y yo comenzamos ese lugar donde nuestra familia va a habitar, y ahora somos solo Iván y yo, pero queremos ser más. Le faltó el amén, gracias, gracias. Y espero que seamos muchos más, pero estamos construyendo nuestro hogar. Estamos levantando paredes, estamos remodelando, decorando y edificando nuestra casa para que sea el mejor lugar para habitar y permanecer en él. Porque ¿quién quiere una casa desordenada y fea? ¿O alguno de ustedes quiere ir al lugar más feo y más cutre, no es la palabra? Ay, yo ya ahora tengo un enredo de palabras, pero ok, lo más feo que usted se puede imaginar, usted no se quiere ir a vivir, ¿o sí? ¿Verdad que no? Usted quiere un lugar bonito donde usted pueda tener su casa y su familia. Y es que un hogar es más que el lugar en donde tú habitas en sí mismo. Es todo lo que tú construyes para que alguien quiera permanecer en él. Y este es el punto. Un hogar se edifica, un hogar se levanta, un hogar se construye. Y lo que el Señor ponía en mi corazón para esta mañana es que tú y yo necesitamos edificar la morada de Jesús, la casa donde Él habita, y hacerla hermosa y preciosa y levantarla para que Él quiera permanecer allí. Porque el Señor no puede habitar en una casa desordenada. El Señor no puede habitar en una casa sucia. Y yo les voy a decir algo, y por eso les dije, me van a ver llorar mucho porque aparte yo soy llorona. Pero lo que hay en esta casa, en plenitud, es impresionante. Y si usted es nuevo en esta casa, yo le invito a que usted la ame, porque esto no lo hay en todo lado. Jesús está en esta casa. Y lo que se siente, Iván y yo veníamos entrando una mañana y fue una cosa como, uy, que subió desde arriba. Y yo le digo, hay algo en este lugar que qué perís, porque me hace querer quedarme y no me puedo quedar. Pero su presencia desciende en este lugar todo el tiempo, y usted no sabe lo especial que es que la presencia de Dios descienda en un lugar. Que la presencia de Dios esté y permanezca en un lugar.
Y en esta casa la presencia de Dios permanece. Y si tú estás aquí y dices, no siento nada, o es que para mí no fue nada, para mí no pasó nada, yo le voy a decir algo. El problema tal vez es su casa, pero no es esta casa. El problema tal vez es su morada, donde tiene que habitar Jesús, pero esta casa no es el problema, porque aquí habita la presencia de Dios. Porque aquí mora la presencia de Dios, y cualquiera que entra por esa puerta y ya viene con Cristo en su morada, va a entender que la presencia de Dios habita aquí. Y me gustó muchísimo el lema que vi en una de sus publicaciones, que decía, era una imagen en Instagram que decía: todo puede suceder cuando Jesús está en la casa. ¿Cuántos leyeron eso dentro de las publicaciones de ustedes? Sí, ok. Me encantó. Todo puede suceder cuando Jesús está en la casa. Pero surgía una pregunta en mi corazón, y era: ¿pero somos morada de Jesús? ¿Está Jesús en mi casa? No en plenitud, porque creo que ya lo aclaré, porque la presencia del Señor está aquí, pero en tu casa. Porque cuando Jesús está en la casa, cuando su presencia está en la casa, es verdad que todo es revolucionado constantemente, y no solo en ocasiones. Pero esto sucede si tú y yo verdaderamente somos morada de Jesús, y para eso necesitamos edificar su morada. Y voy a tratar de explicarlo rápidamente, pero quería comenzar diciendo que un hogar se edifica porque desde el día en que tú y yo dijimos sí a Jesús, comenzamos a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Usted me está entendiendo esto? Desde el día en que usted le dijo sí a Jesús, usted comienza a sobreedificar sobre ese fundamento. Usted empieza a construir o a reconstruir la casa para que habite su presencia y sea un lugar donde Él permanezca. Porque nuestra vieja casa, nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de vivir no es un lugar apto para que su presencia permanezca, porque es pecaminosa, porque tiene muchas cosas ahí sin arreglar. Pero a través del sacrificio de Jesús comenzamos a levantar un hogar de la mano del Espíritu Santo. Amén. Y quiero que me acompañen a leer en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 9 al 17. Y ellos me lo van a ir poniendo por ahí para que usted lo pueda leer conmigo. Dice así, esto lo escribe Pablo a la iglesia de Corinto, y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y dice el 16, que este es el que yo estoy segura que todos conocen: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y me gustaba muchísimo esto que el Señor ponía en mi corazón, porque muchas veces como iglesia necesitamos recordar ciertas bases que parece que se olvidan. Y recordar en este caso y venir a hacerles la pregunta: iglesia, ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Son morada de Él. Y me encanta esta pregunta que Pablo le hacía a los corintios, porque versículos más adelante él viene explicándoles que Patrick no es de Fari, que Neighbor no es de Joe. O sea, que nadie era de Pablo, ni era de aquel, ni era del otro, que todos eran de Cristo, y todos ellos lo único que hacían era servir en la obra de Cristo, para que cada uno de nosotros sobreedifique sobre el mismo fundamento que es Jesús. Y esto es impresionante, porque no es lo que Pablo hizo por los corintios, no es lo que él fue a llevar a ese lugar. Él simplemente presentó a Jesús.
No es lo que Fari y Joe hacen en tu vida. Ellos simplemente te dan todas las herramientas. Le dan todas las herramientas a la iglesia para que conozcas el fundamento sobre el cual tú tienes que edificar tu casa. Ellos no pueden edificar por ti. Así como Pablo no edificó por los corintios, ellos no pueden edificar por ti. Tú y yo edificamos la morada donde queremos que permanezca Cristo. Y si tu casa no está linda, Cristo no va a estar ahí. Y no estoy hablando solo de pecado, porque Cristo ya limpió todo nuestro pecado. Estoy hablando de que, y esto yo creo que lo hemos escuchado un montón de veces, no puede ser el mismo que empezaste que hasta ahora, porque entonces tu casa no ha sido edificada, no ha sido levantada, porque tú empiezas a edificar un hogar para la presencia de Jesús, para que habite de la mano del Espíritu Santo y para que tú te transformes en lo que Jesús quiere de ti, para que tú mismo seas un altar de adoración para Él, no la iglesia, no solo este lugar, eres tú. La morada de la presencia de Jesús no es esto, la morada de la presencia eres tú y soy yo. Y dice el versículo 13, lo voy a releer porque dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Porque nadie, y escúchame bien esto, nadie puede construir en tu hogar. Solo tú. Y lo que tú construyas, lo que tú levantes, la morada que tú levantes para Cristo será probada. Y puede que sea consumido por el fuego o que se mantenga, dependiendo de lo que tú usaste. Y por eso dice en este versículo: aquel que usó piedras preciosas, aquel que usó oro, aquel que usó plata, o aquel que usó hojarasca, o aquel que usó heno, que eso no perdura, porque todo va a ser probado. Y eres tú quien edifica sobre el fundamento de Jesús. Y me gusta muchísimo esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y yo sé que han estado compartiendo de esto semana a semana, cuando Jesús caminó aquí en la tierra como hombre y Él pasaba de visita a alguna casa, Él lo iba revolucionando todo. ¿Cuántos saben esto? Él visitaba una casa y Él revolucionaba todo. Pero resulta que ahora que habita en ti no revoluciona nada. A veces pasa eso, no sé si solo me pasó a mí. Sigue tu casa igual, porque entonces tal vez necesitas empezar a preguntarte: ¿soy morada de Jesús? ¿Soy morada de la presencia de Jesús? Para que entonces puedas decir: es que entonces necesito edificar mi casa. Y no sé cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor, y esto es independiente, porque la edificación de la casa donde Jesús mora no se acaba hasta el día que tú llegas a su presencia. Así que aquí podemos tener, no sé, Fari, yo no sé cuántos años tiene en el ministerio, yo tengo también otro montón, y mi casa se sigue construyendo, mi casa se sigue edificando. A veces está en remodelación, a veces está en ampliación. No, hacia lo ancho no. ¿Vieron? He comido bien. Pero todo lo que yo edifique va a ser probado por el fuego. Y cuando Jesús está en la casa, definitivamente todo puede suceder. Y usted me podría ayudar a enumerar un montón de cosas: sanidad del alma, sanidad física, transformación, amor, perdón, crecimiento, multiplicación. Pero donde Jesús solo es visita, puede satisfacer una necesidad concreta, puede darte algo concreto. Pero si tú eres morada de Jesús, donde Él permanece, tú disfrutas constantemente de la transformación que Él trae. Constantemente. No es una cosa de una vez, de dos, de solo cuando vengo a la iglesia. Y te voy a decir algo: durante muchísimo tiempo, muchos años, y los chiquillos que me conocen saben, que pueden dar fe de esto. Yo creo que mi casa fue un hotel para Jesús. Y cuando preparaba el mensaje, el Señor me decía: Mau, tal vez este mensaje no sea para todos, porque muchos están edificando la casa, pero yo necesito que hables con los que no lo están haciendo, con los que su casa es un hotel para mí. Y te voy a explicar qué es un hotel para el Señor. Un hotel para el Señor, un hotel para la presencia de Jesús, es un lugar donde solo los domingos Jesús entra en la casa, donde solo una vez a la semana
su presencia te llena o te visita. Donde solo en la iglesia tienes experiencias con Él, pero luego en tu intimidad no se mueve nada. Un lugar en donde dependes de otros para que algo se produzca dentro de ti, porque tú no sabes cómo llegar a la presencia del Señor. Un hotel es un lugar a través del cual solo a través de los líderes y los pastores tú puedes recibir algo. Un hotel es un lugar donde a donde Jesús va, porque tú vienes, y te lo voy a explicar así, tú vienes a visitar la iglesia para recibir a Jesús, porque Jesús no viene contigo desde la casa. Y entonces tú te vas de la iglesia y Jesús no se va contigo para la casa. Entonces eres un hotel para Jesús. Cuando sales Él no se va contigo. Y tú abres y cierras la puerta cuando quieres. Entonces Jesús no vive allí, Jesús visita. Y a mí me encantan todas las historias del Nuevo Testamento donde Jesús visitaba una casa, porque siempre pasaba algo maravilloso. Pero cuando yo lo comparo a lo que tú y yo tenemos, no tiene comparación. Yo prefiero 1000 veces entender que yo soy morada, donde habita permanentemente la presencia de Jesús, a que Jesús se pase por aquí, me sane y se vaya. Y usted necesita entender eso también para edificar su casa. ¿Sabes? Las llaves de tu casa no se las das a Jesús por un ratito. Es más, si yo le digo a neighbor, vaya a darle las llaves a la persona de allá atrás de su casa, ¿eso qué significa? Que esa persona puede entrar y salir cuando le dé la gana. Pero muchos aquí, o durante mucho tiempo, porque lo digo, yo viví así también, le dábamos las llaves un ratito a Jesús y luego se las pedíamos. Y si tú como casa no estás siendo edificado, significa que eres solo visita. Solo eres una casa de paso. Y tal vez muchos hoy aquí necesitan salir diciendo: ven a habitar, Jesús. Quiero ser morada para ti. Quiero que hagas morada conmigo, para que entonces yo pueda edificar la casa más preciosa donde tú vayas a habitar. Y de verdad les digo, muchos necesitamos abrir nuestros ojos y tener ese momento en el que decir: Señor, te doy las llaves de mi casa. Te doy las llaves de mi casa para que tú seas el dueño. Tú podrías decir esta mañana genuinamente, nada más con tus ojos cerrados por un momento, tú podrías decirle: quiero ser morada para tu presencia. Es decir, quiero edificar una morada para que tú habites. Puedes decirle: yo no quiero ser un lugar al que visites, Señor, yo quiero ser un lugar en el que tú habites. Porque si tú verdaderamente entiendes que eres templo, que eres la casa, el dueño de las llaves de esa casa no eres tú. El que hace las remodelaciones que quiere no eres tú. El que decide qué pared se bota no eres tú. El que decide qué cuarto se restaura no eres tú, sino el dueño de la casa, que es Jesús. Y eso quiere decir que Jesús va a estar ahí todo el tiempo y va a permanecer ahí todo el tiempo. Pero llega un momento en el que cada uno de nosotros necesita anhelar eso. Necesita decir: Señor, yo ya no quiero solo sentirte o solo tener momentos contigo en la iglesia. Yo quiero manifestar y entender que tú habitas en mí. Y yo no necesito, y no, ojo esto, congréguense. No estoy diciendo que no se congreguen, pero lo que quiero decir es: no es que usted necesita solamente los domingos. Una vez escuché, y me lo estaban contando unos amigos, y vas a ver quién es, pero una vez escuché que una persona le dijo: es que yo voy ahí y no siento nada. Y yo le dije: ¿y a usted quién le dijo que uno tiene que ir a un lugar a sentir? O sea, no es, si tú no sientes, tal vez el problema seas tú y no esta casa. Porque ya te dije, la presencia viene contigo desde que tú sales de casa. Pero si tú no la traes, no te vas a enterar que Él está. Y ojo a esto, porque el Antiguo Testamento está lleno de referencias acerca de los lugares donde moraba la presencia de Dios. Y si tú te vas a las Escrituras, lo vas a ver: altares que se edificaron, tabernáculos que se hicieron, templos donde habitaba su presencia, pero donde muy pocos podían disfrutar de ella. Y aprendí esto y se los quería compartir rápidamente, porque ¿cuántos han escuchado acerca de la palabra Shekinah? ¿Han escuchado? Pues esta es una palabra hebrea que se utiliza para referirse a la presencia o gloria de Dios perceptible para nosotros. Y yo le voy a contar algo: esa palabra no está en la Biblia.
esa palabra era usada por los judíos para explicar ciertos pasajes de la Biblia que se referían a la majestuosa presencia cuando descendía para habitar en medio de los hombres. Porque ese ha sido desde el principio el anhelo del Señor, morar entre nosotros. Por lo tanto, esta palabra Shekinah fue tomada y usada por los judíos para explicar esos pasajes en donde la presencia de Dios se manifestaba y descendía para habitar en distintos lugares. Por ejemplo, Shekinah apareció por primera vez cuando el pueblo de Israel iba por el desierto en forma de nube y en forma de columna de fuego. Apareció también en el tabernáculo de reunión. Apareció también en el templo que se construyó. Y el templo se identificaba como la casa de Jehová, porque ahí habitaba su presencia. Y yo no sé entonces si usted me está entendiendo, pero usted y yo sabemos de sobra que su presencia, gracias a la obra de Cristo en la cruz, a través de su redención, ya no habita en casa hecha en manos de hombres, sino que encontró mejor casa. Encontró una casa hecha por Él mismo, una casa que Él levantó del barro, dio forma, sopló espíritu y dijo: en Neighbor me voy a ir a posar. Me sé el nombre de los de adelante, pero no está tan bien. Y Él levantó del barro casa para Él. Y es que esto me gusta muchísimo, porque no fue suficiente un tabernáculo con todas las especificaciones que Dios dio. No fue suficiente el templo que Salomón construyó. No fue suficiente el templo que después Herodes quiso hacer de una forma impresionante. Nada era suficiente. No había un lugar donde estuviera el arca. Nada hecho por hombres era digno para que su presencia habitara. Sino que Jesús dijo cuando le preguntaron, porque sus discípulos en una ocasión le preguntaron: Jesús, ¿y cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo vamos a saber nuevamente Shekinah? Una manifestación perceptible de Jesús en la tierra para habitar. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros? Y Jesús contestó en Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Porque tú y yo fuimos hechos por Él y para Él. Fuimos santificados y justificados, pero no para ninguna otra cosa más que para hacer el templo que nunca nadie pudo construir, para que Él habitara. Porque Jesús quiere habitar en medio de su pueblo desde el inicio. Desde el inicio Él descendía a lugares especiales. ¿Para qué? Para estar con sus hijos. Pero el Señor ya no busca un templo maravilloso. Jesús busca una casa donde hacer morada, una casa donde hacer un hogar. Ojo a esto, con un hijo que quiera edificar la casa, con un hijo que le dé la llave de la casa y le diga: haz lo que tú quieras. Porque sí que es verdad, y como nos gusta a veces repetir cosas maravillosas que nos emocionan, ¿verdad? Porque si aquí decimos: el Señor está en la casa y van a suceder cosas maravillosas, todo el mundo ¡wey! Pero porque es aquí. Y sí que es verdad que lo puedes experimentar, porque cuando su gloria está en la casa, cuando su gloria descendía, en cualquier pasaje que usted vea del Antiguo Testamento, cuando su gloria descendía, eso era un desastre. Pasaban cosas increíbles y maravillosas. Cuando su gloria está en esta casa, ¿quiénes saben qué cosas maravillosas pasan? ¿Lo han experimentado? Cuando esta casa se llena de la presencia de Dios y tus rodillas se doblan. Yo le decía a Fari: estoy deseando llegar, porque es curioso, pero lo que hay aquí, de verdad, o sea, no es por pesada. Iván y yo estamos pastoreando una iglesia, pero es que aquí hay una gracia especial. Y a mí me da cólera no saber qué es, porque si no me la llevo. Cada iglesia tiene su esencia, pero aquí hay una gracia especial, porque aquí habita y mora la presencia de Dios. Y cuando su gloria llena la casa, cosas maravillosas sucedan y empiezas a ser transformado. Pero por eso yo estaba hablando, y el mensaje de hoy era
edificando su morada, porque cuando Jesús se solo visita no hay una transformación genuina, ni que perdure, ni constante. Son momentos puntuales en donde tú sientes a Jesús, en donde tú dices: Jesús pasó, pude olerlo, pude verlo, pude sentirlo, pero no se quedó. Y su gloria debe estar de continuo en tu casa, o sea, en ti, dentro de ti, debe morar en ti, para que tengas una transformación constante y entonces tu casa vaya cambiando de forma. Porque claro que Jesús quiere hacer morada contigo, pero Él necesita restaurarte y edificarte para que Él habite. Y tengo esta pregunta también para ti. ¿Estás edificando tu casa? ¿Estás construyendo tu hogar para ser morada de Él? ¿Estás dejando que el dueño de la casa la transforme, la remodele, la decore? Porque muchas veces todo eso que anhelamos que Jesús haga en nuestras vidas, todo eso que te han estado predicando semana a semana, yo te voy a decir algo, solo sucede si Jesús habita en ti. Solo sucede cuando tú estás dispuesto a que el dueño edifique la casa. Porque la presencia de Dios necesita la mejor casa. Y voy a poner el ejemplo de David, porque dice la palabra en Primera de Crónicas 17:1. Dice así: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo he visto en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y no le voy a terminar de leer la historia porque solo fue ese pedacito el que me impactó mucho. Porque David dijo: yo tengo una casa, porque en ese momento el cedro era muy importante y un buen material para tener una buena casa. Y David dijo: ¿cómo puede ser posible que yo tenga una casa de cedro y que la presencia de Dios, que el arca esté debajo de un tabernáculo? O sea, esté detrás de cortinas. David se dio cuenta de la necesidad de honrar la presencia de Dios con una casa digna. Y aunque el Señor le dijo: David, no serás tú el que me levante el templo, el Señor honró el corazón de David y la necesidad que él tenía de construirle al Señor una casa preciosa. Y dice la palabra que David, incluso antes de morir y todo, aunque él no le tocaba construir el templo, David apartó todos los materiales más preciosos que pudo para que ese templo fuera construido. Porque David entendía que la presencia de Dios necesitaba la mejor casa. Y quiero que uses esto para relacionarlo contigo mismo. ¿Está Jesús habitando en la mejor casa que tú le puedes dar? ¿O está Jesús habitando en la posilga que a ti te da la gana mantener? Porque entonces no estás dejando que Jesús edifique la casa. ¿Y sabes qué pasa? Que no todo el tiempo es lindo edificar la casa. A veces Jesús como que se aparece con una cosa de estas grandes que tiene una bola. ¿Han visto? Como en el video. Bueno, no les iba a contar el video. Hay una demoledora y tumba una pared y empieza a demoler la casa y empieza a botarla y a construir de cero. Y eso duele un montón. Pero algunas partes de la casa, como el carácter, como la falta de perdón, como el orgullo, necesitan ser demolidas para que las vuelvan a construir. Tal vez muchos aquí necesitan que Jesús tome su vida y empiece a demoler patrones de su vida pasada para que su casa sea un lugar donde Jesús quiera habitar. Tal vez muchos otros necesitan empezar a conocer verdaderamente sobre cuáles columnas tienen que edificar la casa, porque ni siquiera están seguros de cuáles son los fundamentos ni los cimientos de un hogar. Pero necesitas conocerlos para edificar tu casa. Tal vez muchísimos otros necesitan empezar a redecorar con uno que otro fruto del Espíritu. Un poquito de paciencia por allá, un cuadro de bondad, un florero de amor. Y empiezas a decorar tu casa. Pero constantemente el hogar del que tú vienes hablando todas estas semanas se está edificando.
para que la presencia de Dios habite. Pero Él quiere que hoy vea la necesidad de que su casa sea la mejor. Y que te dispongas a ser guiados por el Espíritu Santo, porque eres morada del Espíritu Santo y no tienes que edificar solito tu casa. El Espíritu Santo te lleva, el Espíritu Santo te ayuda, pero que te quede claro algo: el constructor de tu casa es Jesús. Y cuando Jesús habita en ti, vienen los milagros, la transformación, la sanidad, el crecimiento, la madurez, la plenitud, el fruto. Cuando Jesús habita en tu casa, ya no es solo una visita, sino Él hace morada contigo. Y aunque duele, este templo, ¿cuántos pueden decir este templo? Esta casa, para pegarlo a la línea, se va a parecer cada día más a Cristo. Esta casa va a ser edificada para ser morada de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Rey de Reyes no puede habitar en cualquier lado. Y es muy espiritual, pero también es que usted lo entienda como lo entendió David. David dijo: ¿cómo puede ser posible que el arca del pacto esté ahí y yo tenga esta casa tan grande y tan bonita? Tal vez usted tiene que mirar su casa y decir: esta casa necesita remodelación. Esta casa necesita ser edificado. Y si no sabías que necesita restauración y ser edificado, te lo digo ahora. Porque mi casa está siendo edificada, definitivamente. Y si no está siendo transformado, esta mañana yo creo en mi corazón que el Señor está hablando a tu vida para que tú puedas analizar tu relación con el Espíritu Santo que mora en ti y cuál es la razón por la cual tu casa no está siendo edificada o transformada. Y cuando estaba terminando el mensaje, el Señor me puso algo en el corazón de una forma muy fuerte y me dijo: dilo así, Mau, porque en algún momento tú necesitaste escucharlo así. Tal vez muchos aquí se estancan porque creen que su casa está terminada. Tal vez muchos aquí se estancan porque creen que ya son lo mejor que pueden ser para que habite la presencia de Dios. Y el Señor hoy te dice: el dueño de la casa soy yo. Y hasta que no estés delante de mi presencia, hay muchísimo más que quiero edificar, que quiero transformar, que quiero demoler, que quiero tirar y que quiero construir. Y si en algún momento dices: estoy estancado, deja que el Señor edifique la casa. Deja que el Señor te muestre qué es lo que tiene que tirar y qué es lo que tiene que levantar. Porque lo maravilloso es que así como cada uno de nosotros somos morada, juntos somos piezas indispensables para la morada donde habita el Señor, que es la iglesia. Es como un condominio con diferentes casas, pero todos juntos somos la iglesia. Y muchos querían, y muchos en la palabra querían que Jesús visitara su casa porque sabían lo que Él podía hacer. Pero ponme atención a esto para que lo entiendan. Muchos querían que Jesús visitara la casa porque sabían lo que Él podía hacer. Pero tú y yo necesitamos anhelar que Él more en la casa porque sabemos lo que Él puede edificar. Que es distinto. Es distinto lo que el Señor puede hacer de paso con lo que el Señor puede edificar. Y tú y yo sabemos que Él puede construir, así que necesitamos anhelarlo más. Y quiero cerrar con estos dos versículos porque me he propuesto ser rápida. Primera de Pedro 2:4 dice, bueno, dos pasajes, bueno, son dos versículos solamente. Primera de Pedro 2:4: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y yo le voy a invitar a que usted marque este versículo en su Biblia. Hace un momento cantábamos: mi amado es el más bello entre. Pensaron que les iba a cantar, pero no, yo no soy Patrick.
cuando tú cantas eso con entendimiento, tú entiendes que el fundamento de tu casa es ese, el que tú llamas el más hermoso, el más preciado y el más bello. Y ese es el que empieza a levantar todo. Y dice este versículo: y ustedes también son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Porque ya no necesitamos un sacerdote, cada uno de nosotros, sacerdocio santo, para entrar y disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios. Por eso les decía, si usted puede venir a la casa, pero si usted cree que todo lo que usted va a experimentar sucede a través de sus pastores, usted se está perdiendo todo en Cristo, todo. Si usted en su casa no logra crear un ambiente de adoración como el que su amada pastora crea, usted se está perdiendo todo. Y no es la voz, no es el talento, es que usted es morada. Y usted necesita ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el otro pasaje es Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, usted tiene un hogar. Usted tiene un hogar al que usted pertenece, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. En Cristo se va construyendo donde Él va a habitar. Así que el mensaje principal para esta mañana es: deja que el Señor edifique tu casa. Deja que el Señor sea el dueño de tu casa. Dale las llaves de tu casa para que Él edifique el hogar donde Él quiere morar, no donde tú crees que Él va a morar. Porque qué fácil a veces decirle a Jesús: Jesús, yo soy esto, ven aquí. Y Jesús: yo ahí no entro. Mentira, Él es muy bueno y muy misericordioso. Pero entonces no estás pensando en que Él necesita la mejor casa. Y necesitas edificar primeramente tu casa, pero también este templo, también esta casa. Y me encantaba ese versículo porque dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Toda la iglesia va creciendo para ser un templo santo donde habita la presencia del Señor. Toda la iglesia va creciendo como un templo santo para que sea un lugar donde la presencia de Dios permanezca. Y usted forma parte de esta iglesia, ayude a construir. Y termina el versículo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. O sea, el templo va creciendo y nosotros vamos creciendo. La piedra viva, la piedra angular de toda la casa, de la iglesia, es Jesús. Y cada uno de nosotros es edificado sobre ese fundamento. Y cada uno de nosotros necesita ser morada para Él. Y yo le voy a pedir que usted se ponga de pie en esta mañana.